nosotros con nuestra forma de interpretar las cosas, con nuestra forma de valorarlas, podemos hacer que una situación difícil o sea insuperable. Por otro lado, a través de la cooperación. Se sabe perfectamente, esto se ha estudiado ampliamente, que cuando una persona se siente acompañada en medio de la dificultad, siente que los demás, las personas que rodean realmente la apoyan, que verdaderamente la intentan ayudar, los niveles de estrés bajan. En tercer lugar, generando un proyecto ilusionante. El ser humano necesita mantener siempre la esperanza de que hay un camino que merece la pena recorrer. Entonces, aunque se cruce un desierto, si uno sabe que ese desierto va a terminar en un momento y va a dar paso a una nueva experiencia, se cruza de una forma distinta. Es como cuando uno está en plena noche pero sabe que después vendrá un amanecer, ¿no? O después de un duro invierno sabe que vendrá una primavera. No es que no se experimente la dificultad en ese cruzar el desierto, metafóricamente hablando, pero sí se cruza con otra actitud. Y la actitud tiene un enorme impacto no solo en la salud, no solo en la eficiencia, sino, por ejemplo, incluso en el funcionamiento del cerebro. De alguna manera hay una parte nuestra que se apega a lo conocido, a lo familiar, incluso aunque no se esté bien en esa zona. Que una persona se atreva a salir de ahí implica que tiene que dar un salto de fe. Tiene que ser consciente de que va a encontrar algo mejor de lo que deja. Claro, esto es difícil porque uno es consciente de lo que pierde, pero no sabe lo que va a ganar. En mi experiencia, cuando se sale de la zona de confort, solo en dos ocasiones. Número uno, cuando se toca fondo, cuando te das cuenta que no tienes otra opción. La segunda razón por la que una persona puede salir de su zona de confort es porque alguien, algo, le genere una inspiración. ¿Qué quiere decir? Le ayude a creer que aunque no está mal ahora, que aunque se encuentra confortable, cómoda, hay un espacio mucho más bonito, mucho más grandioso, que vale mucho más la pena que ese espacio en el que está viviendo. Para eso hace falta que la persona tenga una actitud y una disposición a crecer, a mejorar, a superarse. La zona de confort es una zona muy peligrosa, porque en la zona de confort hay repetición, hay automatismo, no hay crecimiento y no hay evolución. Hoy la investigación en neurociencias demuestra claramente cómo el tipo de conversación que una persona tiene consigo misma afecta, por ejemplo, al riego del cerebro. Como hay conversaciones que verdaderamente son capaces de reducir la inteligencia, la memoria y la imaginación de una persona. Y como hay conversaciones que hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque estas conversaciones generan un estado emocional que también se refleja en un estado del funcionamiento del cerebro. Por otro lado están las conversaciones con otras personas. Es decir, en una conversación con otra persona también existen dos niveles. El nivel de lo que la persona dice y el nivel de lo que la persona siente. El nivel más importante no es el nivel de lo que la persona dice, es el nivel de lo que la persona siente. Y para eso el elemento esencial es la capacidad de escuchar. No solo escuchar lo que ella dice, sino escuchar los pequeños gestos, los pequeños cambios en el tono de voz, tener esa agudeza sensorial para saber que hay algo más. Y en ese momento, sin tomar una posición enjuiciadora, sin ponerse por encima de la otra persona, sin quererla dogmatizar o adoctrinar, lo que se trata es de intentar entender el mundo que esa persona está experimentando. Porque la simpatía y la empatía son cosas diferentes. Se puede empatizar con una persona sin simpatizar con ella. Es decir, empatizar es entender cómo esa persona está viendo la realidad. Esto es importantísimo porque cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, es decir, plenamente escuchada, esa persona puede empezar a confiar y puede empezar a colaborar.
Por eso me parece que la comunicación, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser de encuentro, es absolutamente indispensable, es la base, de hecho, de todo nuestro crecimiento a nivel individual y a nivel colectivo. La felicidad no colma los sentidos, colma el corazón. ¿Esto cómo se entiende? El ser humano, al tener las dos dimensiones, una dimensión sensible, sentidos, una dimensión suprasensible, trascendente, que va más allá de los sentidos, ha de compaginar esto. Es decir, lógicamente, una persona que tenga una vida agradable desde el punto de vista sensorial, la parte física la tiene mucho mejor cubierta que una persona que pase dificultades económicas, que pase frío o que pase hambre. Lo que pasa es que todos sabemos que hay personas que tienen de todo y no son felices. Y hay personas que tienen muy poco y son más felices. Y ahí es donde entra la segunda dimensión. La segunda dimensión es la dimensión de esa persona que puede estar experimentando el dolor y aún así su vida sigue teniendo sentido. Por eso hay que buscar cómo hermanar estas dos fuerzas que existen en el ser humano, pero no confundirlas. Porque pretender transmitir un mensaje que cuanto más tengas de todo, más feliz será, chocará con la realidad, porque demuestra que no es así. Llega un momento en que piensas que la base de tu solidez, que la base de tu estabilidad va a ser lo que tienes, y todos sabemos lo fugaz que es esto. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero el otro, como pertenece a la dimensión del ser, es lo que eres. Es algo que no te pueden quitar. Voy a intentar explicar de una manera muy visual, ¿no? Es como si hubiera dos niveles, ¿eh? Un nivel más inferior, nivel 1, y un nivel más superior, nivel 2. Entonces, desde el nivel 1, que es el nivel de los órganos físicos, lo que nos llega a través de los sentidos, pues nosotros vemos una realidad y vemos pues un tipo de energía que tenemos, vemos un aspecto físico, vemos las cosas que somos capaces de hacer, el tipo de pensamientos que podemos tener. Y decidimos, sin darnos cuenta, porque esto opera fundamentalmente a nivel inconsciente, decidimos que esa realidad que percibimos es la única realidad. Es como si alguien hiciera una foto del transcurso de un día completo y nos dijera que esa foto representa todo el día, y nosotros no lo creyéramos. Entonces, esa foto, esa imagen que nosotros tenemos, para nuestra percepción, representa la única realidad. Cuando somos capaces de ir más allá de esa imagen, de ese diagnóstico que hemos hecho nosotros mismos, entramos en contacto con un espacio nuevo de la realidad. Ese espacio nuevo de la realidad ofrece unas posibilidades, ofrece unas oportunidades que desde el otro nivel no se pueden ver. Por eso, invertir tiempo en conocerse, invertir tiempo en comprenderse, desde el nivel más inferior parece un absurdo. Es como si yo me metiera a explorar algo que está vacío, que está hueco y que por tanto no significa más que estoy perdiendo el tiempo. Cuando uno se abre a la posibilidad de que se es mucho más de lo que se ve, que se es mucho más de lo que uno piensa que es, y con humildad, con capacidad de asombro y desde una espera confiada y paciente se abre a lo que a mí me gusta llamar el misterio, empieza a tener una serie de intuiciones, una serie de reflexiones profundas que le ayudan a ver dimensiones diferentes de la realidad. Esto en medicina tiene mucha importancia y en el siglo V a.C. ya había médicos que se habían dado cuenta de que cuando se invitaba a un ser humano
a subir de nivel mental, algo empezaba a pasar en su organismo. Ellos no sabían lo que era, sabían que había gente que se curaba, no entendían por qué se curaban, pero sí se daban cuenta de que estaban cambiando su esquema mental, es decir, de ver una enfermedad absolutamente insoluble, de sentirse como personas desahuciadas, a empezar a intuir que había cosas, talentos, recursos, capacidades que no habían aflorado. Ellos en aquel momento le llamaron el arte médico, el arte de curar a través de la palabra. Hoy se conoce como psiconeuroendocrinoinmunología. Este nombre tan complejo lo que viene a decir es que los esquemas mentales, los esquemas de pensamiento sí afectan al cuerpo, que los esquemas mentales sí producen cambios hormonales, que los cambios hormonales sí afectan a los 60 trillones de células que tenemos en el cuerpo. Es decir, no estamos hablando de algo esotérico, extraño, fantasmagórico, estamos hablando de un potencial real del ser humano que está accesible. Pero claro, está accesible desde un nivel de conciencia superior, es decir, cuando uno se abre a una realidad que va más allá de lo que los sentidos muestran. Claro, ¿y eso cómo lo conseguimos? Eso se entrena siguiendo lo que se llaman los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es todo aquello que perfecciona un ser humano. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, tener experiencias nuevas de salud, experiencias nuevas de tranquilidad, experiencias nuevas de confianza, a nivel biológico, lo que tengo que hacer es, número 1, descansar correctamente. Número 2, comer de forma correcta. Y número 3, hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque eso es un valor. ¿Qué define un valor? ¿Una cultura? No, un valor lo define mi naturaleza. Mi naturaleza me dice que si yo soy cuidadoso con lo que como, si soy cuidadoso con mi descanso, si soy cuidadoso con mi ejercicio físico, yo accedo a otro nivel. Y las personas que hacen ejercicio físico de manera regular y que nos estén viendo, saben perfectamente que esto pasa, que la persona que cuida la alimentación, que la persona que descansa lo suficiente, que la persona que hace ejercicio físico, está más tranquila, está más ilusionada, está más sana, se recupera antes de los tropiezos, acaba de subir de nivel. Hay una serie de valores que lo que hacen es poco a poco irnos subiendo de nivel. Cuando esos valores están integrados en nosotros plenamente, es decir, forman parte de lo que son, de lo que somos, se llaman virtudes. Por ejemplo, la generosidad. Cuando tú buscas cómo añadir valor a la vida de otro ser humano, aunque tú no ganes nada, aunque no te lo agradezca, aunque no te valore, aunque no suba tu estatus, te darás cuenta de que empieza a ocurrir algo en ti. Empiezas a pensar de una forma distinta, empiezas a sentir de una forma distinta, empiezas a ver cosas que antes no veías. La amistad. Cuando sabes estar a la altura de un amigo, cuando sabes estar a la altura del desafío, te das cuenta de que algo en tu interior empieza a ser transformado. La valentía. Cuando te atreves a pesar de tu miedo, cuando defiendes aquello que es valioso y que nadie lo está defendiendo. Cuando te arriesgas a no ser popular, por defender lo correcto, claro, te das cuenta de que empieza a cambiar tu vida. Este es un trabajo, es un entrenamiento que dura todo lo que la persona dura. Lo que ocurre es que nos va llevando a un nivel desde el cual se accede a una perspectiva completamente nueva. ¿Qué pasa? Que si yo un día estoy irritado, un día estoy enfadado, un día estoy resentido y me encuentro con una persona que está en el otro nivel y que frente a mi irritación él me transmite serenidad, frente a mi agresión él me transmite paciencia, frente a mi egoísmo él me transmite bondad, eso empieza a impactarme a un nivel para mí desconocido porque no es lo que espero. Lo que espero es una reacción en el mismo nivel que la mía, no una respuesta desde otro nivel. Entonces, esa persona, de manera directa, está llamando a lo mejor que hay en mí. Me está invitando, no obligando, proponiendo a que yo también ascienda de nivel. Claro, imaginémonos un mundo donde todos nos ocupáramos un poco más unos de otros, donde todos estuviéramos menos obsesionados con acumular, con tener poder, con dominar, con tener estatus, con tener prestigio. Yo creo profundamente en la capacidad transformadora de la sociedad. Lo que no creo es que la sociedad pueda ser transformada si el individuo primero no se transforma. Para mí no hay felicidad sin el encuentro. Para mí, mientras seamos el círculo de una circunferencia, solo notaremos en nuestra vida el desazón y el vacío. Las elipses, una elipse tiene dos centros, tú y yo.
Entonces, ese encuentro entre seres humanos, eso es lo que nos hace crecer. La propia inteligencia del ser humano es una inteligencia que crece en colaboración, que crece en cooperación. La gran ventaja competitiva del ser humano no es sencillamente que tiene un cerebro más avanzado que otras criaturas, es que es un cerebro que en un momento de la historia supo colaborar. En un mundo en el que estamos tan marcado por la incertidumbre, por la ambigüedad, por el cambio, o aprendemos a cooperar, o aprendemos a ayudarnos, o aprendemos a respetarnos, o sencillamente es que no tenemos futuro. Y usted da mucha importancia a la comunicación. Cuando, en una conversación, por ejemplo, entre nosotros dos, cuando estamos posicionados en nuestra cabeza, estamos posicionados en nuestro diálogo interior. Si yo estoy escuchando lo que me estoy diciendo, no puedo estar presente ante la otra persona. No puedo captar lo que me emite, no puedo captar lo que me está transmitiendo más allá de las palabras, porque estoy centrado en mí. Cuando yo me centro en la otra persona, es decir, cuando abro esa elipse para que haya dos centros, tú y yo, no solamente es que capto mucho más de lo que está sucediendo, es que pasa algo sorprendente. Por ejemplo, el coaching tiene una parte que es hacer preguntas. Hay momentos que son absolutamente mágicos. Si el coach está con su coachee intentando hacerle la pregunta rompedora para que el coachee, que es la persona que reciba el coaching, diga, oh, qué coach más inteligente que tengo, qué sabio es, esto se convierte en un absoluto, en algo muy pobre. Si el coach se fía de que hay algo grande que se va a poner de manifiesto, que va a emerger, cuando a mí verdaderamente lo único que me interesa no es posicionarme como un gran coach, sino ayudar a la otra persona a encontrar su respuesta, salen automáticamente preguntas que no sabes de dónde te salen, pero que son justo las preguntas que la otra persona necesita escuchar para ver la realidad desde una perspectiva radicalmente distinta. Claro, esto implica quitarse de en medio y dejar que algo más grande emerja. Uno de los psicoterapeutas más grandes que han existido, el profesor Milton Erickson, cuando le decían, oiga, ¿qué espera usted que salga de esa interacción que va a tener con su paciente, ¿no? Antes de que tuviera una interacción con un paciente, ¿no? Y él decía, no tengo ni idea de lo que va a salir, pero estoy apasionado por ver lo que puede llegar a emerger. Él mismo sabía que había algo de otra naturaleza, que cuando se ponían las condiciones correctas, de forma natural salía. El miedo es una emoción, y una emoción implica un proceso corporal, es decir, hay un cambio en nuestra musculatura, hay un cambio en nuestras vísceras, en nuestras hormonas, que luego se refleja como un sentimiento. El sentimiento es la percepción consciente que yo tengo de este fenómeno físico, de este fenómeno fisiológico. Y es una emoción cuya función principal, cuyo objetivo es proteger la vida, ayudar a la supervivencia, que no cabe duda que es la misión número uno del cerebro humano. Hay que distinguir varios planos cuando se habla del miedo. Hay que distinguir un plano físico y hay que distinguir un plano mental. El plano físico está a nivel fundamentalmente de unos núcleos llamados núcleos amigdalinos. La palabra amígdala viene del griego almendra, no hay que confundirla con esas estructuras linfáticas que tenemos en la garganta, sino que son unos núcleos, un grupo de núcleos situados en los lóbulos temporales del cerebro humano a la altura más o menos de las orejas. Ahí está el núcleo central del miedo. El plano mental es un plano diferente, estaría en las zonas del cerebro más evolucionadas, la corteza que se llama prefrontal ventromedial, y ahí es donde nosotros, a base incluso de nuestro propio diálogo interior, de nuestra propia narrativa, somos capaces de activar esa estructura física a nivel de las amígdalas, de los núcleos amigdalinos, para que tenga lugar la reacción de miedo. La mayor parte de nuestros miedos son miedos generados a nivel mental, no responden a un peligro, a una dificultad para nuestra propia supervivencia, sino son absolutas creaciones mentales vividas como si fueran reales. A los seres humanos nos gusta en general vivir en lo que se llama la zona de confort. La zona de confort tiene un nombre engañoso porque parece que necesariamente es un sitio donde una persona está cómoda, está confortable. No es así. La zona de confort solo se entiende en su interacción con el inconsciente. Una persona puede estar en su zona de confort y sentirse muy incómoda. ¿Qué es, por tanto, la zona de confort? Es nuestro status quo. Nos hemos acostumbrado a vivir así.
es predecible, es controlable. Es posible que yo esté triste, pero sé que mañana también estaré triste. Esto me da una sensación de que controlo incluso el futuro. Las palabras abren cajones emocionales. Y cuando usamos la palabra estrés, en general pensamos que es algo malo, rechazable, que acorta nuestra vida. Esto no es así. Hay que irse a los fundamentos del estrés. El estrés es una energía, es una fuerza que la naturaleza permite que aflore en nosotros cuando hay una perturbación en nuestra vida, cuando estamos fuera de la zona de confort. Ahora me gustaría traer un concepto absolutamente clave y especialmente importante en el mundo actual. El concepto es secuestro amigdalino, que es cuando las amígdalas se quedan encendidas como si ya viviéramos de forma permanente en un mundo peligroso. Ya no es que tengamos miedo, es que vivimos asustados. Tener emociones, incluso emociones difíciles, como la tristeza, el miedo, la desesperanza, es normal. Esto es parte del dolor que los seres humanos experimentamos. Sin embargo, todo el sufrimiento, fruto de cómo damos vueltas y vueltas la misma cosa de una forma negativa, este círculo vicioso que sigue y sigue y sigue, ese sufrimiento es una elección personal. Los verdaderos cambios y sobre todo las transformaciones en el ser humano no son en general consecuencia de la erudición, de lo que uno sepa, de la cantidad de másters que tenga o de títulos académicos. Y la valentía, por tanto, no es sencillamente superar un obstáculo hoy. También es irte a dormir sin haberlo superado y pensar, mañana lo vuelvo a intentar.